Si tienen alguna duda durante las sesiones bueno, de ahora en adelante, en cualquier momento que tengan alguna duda, me hablan nomás. Yo estoy con el chat abierto al lado en el caso de que no puedan escribir, pero lo ideal sería que me hablen por si no alcanzo a leer el chat o lo que sea, ¿ya? Me interrumpen nomás, no hay ningún problema. De hecho, es lo mejor que podrían hacer. Vamos entonces, los objetivos generales que tenemos nosotros como unidad, como PASE, como tutores, tanto en la nivelación y en las tutorías de ahora en más, son los que nosotros observamos acá, ¿ya? Son que ustedes vayan desarrollando distintas características, distintas capacidades, distintos elementos que son súper importantes y enriquecedores tanto como estudiantes como después en su vida profesional, ¿ya? El primer concepto o los primeros conceptos que tenemos aquí son desarrollar, y que es muy importante, las capacidades de extracción y abstracción. ¿Alguien sabe o qué creen, mejor dicho, ustedes a lo que se refieren esas dos capacidades que tenemos ahí? ¿A qué creen que van? Cualquiera nomás, sí. Creo que es una capacidad de extraer información y poder procesarla. Tal vez. Perfecto, bien. La capacidad de extracción, como bien dices tú, es extraer información. Es algo que es bastante como explícito, ¿cachai? Nosotros si nos enfrentamos a un libro, nosotros podemos leer textual o obtener información textual que está en el libro, o si vemos un video, si vemos una imagen, cualquier fuente de información. Y eso es súper útil, evidentemente, al momento que nosotros estemos estudiando, pero también al momento que ustedes vayan a estar trabajando, claramente. No sé, si están con un paciente y el paciente les cuenta, no sé, cómo tiene una lesión o lo que siente, si tiene un daño, lo que sea, ustedes con esa información pueden extraerla y ya empezar eh, a pensar más allá. Ahora, la capacidad de abstracción, ¿a qué creen ustedes que se refiere? A separar la información. ¿Ya? ¿Para qué? Ay, como para organizarla de mejor manera. Sí, va por ahí. La capacidad de abstracción tiene que ver con crear conceptos que van a ser abstractos. Como dices tú, separar la información y nosotros construir un concepto, ¿ya? Es un proceso que evidentemente tiene un nivel de complejidad mayor. Muchas veces nosotros nos vamos a ver enfrentados a información que no está de forma explícita, ¿ya? Y que nosotros tenemos que abstraer, o sea, concluir finalmente nosotros para, como digo, crear un concepto que no va a estar explícito en donde nosotros estemos enfrentándonos a esta información, ya sea en un texto, como les dije, en una imagen o incluso pensando a futuro con un paciente, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, nos cuenta toda su sintomatología, nosotros podemos abstraer esa información con tal de generar un diagnóstico, por darles un ejemplo, ¿ya? Cosas como esas son súper importantes. La capacidad de extracción es algo relativamente básico, ya que nosotros desarrollamos en el colegio y está bien tener esa capacidad, pero como ya estamos en un nivel universitario, es importante que esta capacidad dé un paso más y podamos nosotros abstraer, nosotros obtener toda la información con tal de crear un concepto, ¿ya? Y eso es lo que se espera y que se va a ir desarrollando, al menos en las tutorías que hago yo. Espero mucho que ustedes sean muy participativos. Yo les voy a hacer muchas preguntas durante todas las sesiones que tengamos de ahora en adelante, que haya una conversación, no importa que se equivoquen o no importa que no sepan, eso es lo mismo. Si por algo estamos haciendo nivelaciones ahora y después tutorías para ir reforzando o enseñándoles un poquitito más, ¿ya? Yo de hecho creo que es mucho mejor que se equivoquen conmigo, donde no pasa absolutamente nada y yo les puedo explicar 100 veces si quieren, a que después se equivoquen en la prueba, donde ahí sí, en una equivocación es una mala nota. De hecho, equivocarse es súper bueno para finalmente después aprender.
¿ya? Así que eso es importante para ir desarrollando nuestras capacidades estas, ¿ya? Fortalecer la relación de pares es sumamente importante, ¿ya? En muchos sentidos, la relación de pares se da bastante en las tutorías, más que en las clases, porque en las tutorías van a ser grupos bastante reducidos. Si nos damos cuenta ahora, tenemos 12 de ustedes, compañeros, en sala, y eso yo creo que incluso es harto. Y usualmente las tutorías las hago con cueva de 5 estudiantes, ¿ya? Con tal de que sea mucho más directo, más personalizado, que todos tengan oportunidad de hablar y todos tengan la oportunidad de trabajar más colaborativamente, más en equipo, ¿ya? Unos con otros. Eso se da también en clases, pero es un poco más complicado. Pensemos que en las clases van a estar ustedes con 40, 50 compañeros. Entonces ahí se va diluyendo esta capacidad de trabajar en pareja, de incluso lo otro que le mencionaba, tener esta personalización en las sesiones, ¿ya? También tiene sus pros, pero también tiene algunos contras. Entonces por eso esto de las tutorías va a ser un complemento finalmente, ¿ya? Y lo último, pero que también va de la mano, es el desarrollo de fortalezas individuales y colectivas. Es súper importante, bueno, en primer lugar, el trabajo en equipo. Evidentemente, ustedes siempre van a estar trabajando en equipo, ya sea que tengan que hacer una disertación, un trabajo, una investigación, lo que sea. Esto en cuanto al contexto de universidad. Después, cuando estén trabajando, evidentemente se van a insertar en un equipo de trabajo. Es muy probable que se inserten en un equipo de trabajo donde van a tener que convivir con otros profesionales, con colegas del área, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan estas habilidades blandas, pero también fortalezas individuales. O sea, el hecho de, por más que se trabaje en equipo, van a haber cosas que tengan que hacer solos. Por más que no sé, que se trabaje en equipo, alguien tiene que tener algunas capacidades de liderazgo, también esas son importantes, o incluso tener resiliencia, cosas como esas son sumamente importantes y también se van a ir trabajando aquí de la mano con el equipo. En la segunda parte, esto que tenemos acá es la taxonomía de Bloom. Ahora en la mañana no me acordaba cómo se llamaba esta cosa, ahora sí lo recordé, que nos explica más que nada en este diagrama distintos órdenes de pensamiento o distintas etapas en las cuales nosotros podemos desarrollarnos, ¿ya? Intelectualmente, finalmente, ¿ya? Y evidentemente cada una de estas va siendo más compleja a la anterior, siendo la última la que engloba todo. Nosotros vamos a intentar trabajar e ir desarrollando estas aptitudes con tal de llegar hacia la punta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, recordar algo es sumamente sencillo en comparación al resto. Yo entiendo que muchas personas no tengan una buena memoria en comparación a otras. Hay muchas en que les es facilísimo recordar algo, tienen muy buena memoria, y otras que no tanto. Pero comparativamente a las que tenemos acá es la más sencilla, o al menos la más fácil de poder desarrollar bien. Y si bien recordar, y teniéndolo en consideración en cuanto al estudio, en cuanto a la universidad y todo el cuento, si bien recordar es algo que es importante, no es algo que intelectualmente o académicamente sea excesivamente enriquecedor. Perfecto, nosotros podemos recordar una fecha, podemos recordar un nombre, podemos recordar, no sé, un músculo, lo que sea para una prueba, pero si no entendemos por qué necesitamos eso, o si no entendemos para qué vamos a necesitar recordar eso, no nos sirve de nada. La comprensión es un paso más adelante y que en nivel universitario se usa bastante más, ¿ya? Van a haber muchos casos, y sobre todo en su área, donde no van a tener pruebas de selección múltiple. Probablemente van a ser pruebas de desarrollo. Bueno, ahora en pandemia al menos iban a ser de selección múltiple, pero una vez que volvamos más a la normalidad, van a tener pruebas de desarrollo o interrogaciones orales, donde ustedes tienen que explicar, tienen que darse a entender, tienen que aplicar un montón de conocimiento, ¿ya? O sea, son niveles superiores de esta cosa cognitiva, ¿ya? Lo mismo, aplicar, y sobre todo en carreras como las suyas que son de muchísima aplicación para ustedes aplicar un procedimiento, aplicar una terapia, aplicar lo que vayan a necesitar hacer, tienen que entender por qué necesitan hacer ese procedimiento y tienen que recordar distintos pasos, distinto lo que sea, ¿ya? Como les digo, se van englobando. El análisis también es sumamente importante en su área. Ustedes tienen que sopesar distintas variables, tienen que tener en consideración distintos diagnósticos o distintos signos, etcétera, etcétera. Lo mismo para la evaluación. Eh,
sobre todo en el área de kinesiología, tienen que determinar, bueno, a veces el traumatólogo también les da algunas órdenes, pero ustedes pueden evaluar si efectivamente lo que el traumatólogo les dice, por dar un ejemplo X, eh, les sirve efectivamente al paciente o si ustedes creen que puede haber algo distinto. Y finalmente crear. Pues, ambas carreras, y me estoy adelantando bastante, yo sé, pero una vez que ya entren en el área laboral, van a tener que ustedes crear distintos tipos de rutina, crear, no sé, pensar en cuáles órtesis o prótesis pueden ser las adecuadas, etcétera, etcétera. ¿Ya? También nosotros lo podemos esto, aterrizar un poco más al cuanto al estudio, y la cúspide dentro de su etapa de estudiante en cuanto a crear podría ser crear un método de estudio, que es sumamente importante. No todos aprendemos de la misma forma ni mediante los mismos parámetros o con los mismos parámetros, por ejemplo. Cada uno debería tener un método de estudio que es personalizado, y que eso solamente se logra mediante un poco ensayo y error, pero mucho autoconocimiento. Yo conozco gente, por ejemplo, que de mi misma generación, cuando teníamos clases, que grababan las clases, las escuchaban y con eso aprendían bastante bien. Tenían al menos unas cuantas de estos peldaños ya ganados. Pero en mi caso eso jamás sirvió. Yo, por ejemplo, para poder estudiar y llegar a tener una conciencia de lo que estoy estudiando, tenía que anotar mucho, hacer esquemas, por ejemplo, eso me sirve mucho a mí. Pero eso no se da en todos casos. A veces, no sé, tienen que hacer una mezcla y todo eso. Y es sumamente importante que ustedes vayan aprendiendo eso para poder crear su método de estudio y que les vaya bastante bien de aquí en lo que les queda de carrera. Para eso, obviamente, está todo el equipo del PASE. Estamos nosotros como tutores que vamos a estar apoyando en la parte académica, van a estar los mentores que pueden estar apoyando en la parte un poco más emocional, está el equipo de psicólogos y psicopedagogos que pueden incluso ayudarles a cimentar el camino de cómo ustedes pueden desarrollarse y todo este tipo de cosas. Eso entonces es el objetivo general que tenemos como programa, como con las distintas dos actividades que les mencionaba, tanto ahora de nivelación como de tutorías a lo largo del semestre. Es otra cosa que se me olvidó mencionarles. Las tutorías, una vez que nosotros comencemos ya en 2 semanas, si bien recuerdo, van a ser un apoyo a lo que estén pasando en sus clases, evidentemente, ¿ya? Y ahí vamos a estar separados. No vamos a tener esta mezcla de kine odonto, vamos a tener kine por un lado, odonto para el otro, con tal de poder hacerlo más personalizado, de que reduzcamos, perdón, a más o menos la mitad de los que vemos hoy o los que vemos en el grupo de WhatsApp, pensando en que hay gente que faltó, y para hacerlo más específico, porque si bien yo les digo, usualmente los contenidos son muy similares y son como bien básicos en general, van a haber algunas diferencias, y esas diferencias hay que tenerlas en consideración para que finalmente les vaya bien en su prueba, y para eso estamos nosotros, y que aprendan bien. Entonces, ahora sí, los contenidos del programa, y como insisto, soy bien cargante con esto, que es un programa como promedio. No, lamentablemente no tengo acceso a sus programas para haberlo hecho un poco más específico para ambas carreras. Y vuelvo a insistir, si es que ustedes tienen o si es que pueden conseguirse los programas, aunque sea del año pasado, me serviría un montón para planificarles mejor todavía sus sesiones, ¿ya? Pero en general, lo que se ve en un curso de biología celular básica estándar de primer año de cualquier carrera del área de la salud son los contenidos básicos del funcionamiento de distintos sistemas vivos, y de distintos sistemas vivos, o sea, más que de distintos sistemas vivos de humanos, evidentemente. Ya se puede aplicar también para otros sistemas vivos, pero es de humanos. Y lo vamos a ver desde la base, ¿ya? El enfoque obviamente va a ser desde la mirada de la ciencia básica, y en particular desde la biología de una célula, porque después con eso nosotros vamos a cimentar las bases, vamos a entender lo más chiquitito para después nosotros poder ampliar el conocimiento, poder proyectar hacia otras áreas de estudio. Ustedes después van a tener, no sé, fisiología, por ejemplo, van a tener, creo que las dos carreras tienen bioquímica y así. Eso va a ser el estudio de procesos mucho más complejos, pero para nosotros poder entenderlos necesitamos la base de la biología y la biología celular. Acá que vamos a ver, bueno, lo tenemos en la próxima diapositiva y lo conversamos un poco mejor. Yo voy a ser su tutor igual de biología celular durante este semestre, y probablemente, si es que usted, no me acuerdo bien de su malla, disculpen,
pero me parece mucho que el próximo semestre ambas carreras tienen bioquímica. Y bueno, como yo soy bioquímico, o casi bioquímico, 9 décimos de bioquímico, también voy a ser su tutor en esa área, ¿ya? Si es que sigo trabajando aquí, obviamente. Ahora ya un poquitito más en detalle, estas imágenes representan en parte lo que se ve en el curso de biología celular. ¿Qué identifican aquí de las imágenes? Células. Perfecto, células. ¿Qué más? Creo que una membrana plasmática, Perfecto, acá abajo hay una membrana plasmática, muy bien. núcleos, organelos de las células, Bien, bien, bien. ADN, ADN también, sí. ADN. Perfecto, aquí tenemos el ADN. ¿Qué Hay una son, imagen que no cacho. qué son estas 4 cosas que tenemos acá? Macromoléculas, ¿no? Perfecto, macromoléculas. Y la imagen que nadie cacha, supongo, es esta que está acá. ¿Qué es? Sí. ¿O qué creen que es? Porque probablemente no sepan qué es. Mecanismo de ¿Un transporte. cromosoma? No, no es un cromosoma. Por interno me dicen que acá tenemos mecanismo de transporte. Perfecto, muy bien. Estos dos que están acá. Pero esta imagen en particular, que no es un cromosoma. No, tampoco es un parásito. Y sí, la verdad es que se parece a un parásito, parece, no sé, una tenia, una solitaria, algo así, pero no, no es eso. Es más chico que un parásito. ¿Una bacteria? Es más chico que una bacteria. Átomo. No, no No tan sé. chico. Que anda dando Me vueltas perdí. y nos tiene a todos encerrados. Un bacteria. virus. Un virus, muy bien. Esto que tenemos aquí es un virus. Los virus existen por montones, ya hay distintos tipos, distintas formas, distintos genomas que tienen. Hay una clasificación súper grande. Este en particular, que parece como un fideo mal doblado, es un virus de ébola, ¿ya? Es uno en particular. Yo supuse que no lo iban a conocer, así que lo puse a propósito por eso. Pero como les digo, hay hartos tipos de virus y se pasa bastante, no bastante, se pasa un poco de virología también en el curso de biología celular. Y yo creo, supongo que de hecho debe haber cambiado incluso un poco el programa con tal de encajar un poco más de virología teniendo en consideración el contexto en el que estamos, ¿cachai? Así que por eso también lo pongo aquí y lo saco a colación. Eso es en general lo que se ve en un curso estándar, como les digo, de biología celular. Hay unas cuantas más profundizaciones. En cuanto, por ejemplo, acá que aparece el ADN, probablemente también se vea un poquitito, la introducción al menos de biología molecular, todo lo que tenga que ver con el DNA, con la replicación, con la transcripción, traducción, un poco de proteínas, todo eso probablemente también se vea un poquitito. En cuanto a células, también quizás se vea un poco de procesos celulares, no sé, división celular, mitosis, meiosis, quizá un poquitito de metabolismo, al menos la introducción para darle el pase gol a la bioquímica puede ser. En cuanto a los organelos también, eso sí se estudia a cabalidad, que los mencionaron por ahí, las partes que tiene una célula, qué hace cada uno de estos compartimentos, etcétera, etcétera. El transporte que también me lo mencionaron, también, el transporte se estudia eso completo. Diferenciación celular también podríamos ver qué distintos tipos de células, por qué existen distintos tipos de células, por qué son especiales, qué funciones tienen y así, y así, y así. Obviamente, como les digo, van a haber diferencias entre los dos cursos, algunos van a tener un poco de especialización en unas áreas más que en otras y así, pero en general esto es lo que vamos a ver durante el semestre y obviamente más adelante, ¿ya? Ahora sí vamos a hacer esta, comillas, mini prueba de evaluación, que más que nada es una conversación. Ustedes me van a ir contestando, yo voy leyendo o escuchando su respuesta y vamos a, entre todos a complementar lo que se diga, ¿ya? Lo primero que les quería preguntar es, ¿cuál es la unidad fundamental de todo organismo vivo? La célula. Célula.
Muy bien, las células. Cualquier cosa que esté viva, sí o sí va a estar compuesta de células, ¿ya? ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Una bacteria. ¿Por qué me dices que es una bacteria? Una Está enfermedad. correcto. Pero ¿por qué es una bacteria? Lo digo por la forma que tiene. ¿Ya? ¿Qué forma tiene? Comúnmente en los libros siempre sale así. Sí, Al menos en los libros del colegio sí, eso es cierto. sale así. Claro, Es por nosotros eso. podríamos así visualmente decir que es una bacteria, ¿sí? Porque tiene una forma basilar, así como alargada como un poroto, como una pastilla, así basilar. Tiene aquí un montón de flagelos, tiene cilios y ya. Nosotros con eso podemos decir si es una bacteria. Pero en realidad, nosotros para decir que es una bacteria necesitamos más información. ¿Qué tipo de célula es una bacteria? Unicelulares. Procarionte, escuché por ahí. Oh, Es una célula procarionte. ¿Qué otro tipo de célula existe en contraparte a las procariontes? Eucarionte. Eucariontes. Exacto, eucariontes. Nosotros para saber si es una bacteria, nosotros podríamos decir, ya, es una célula procarionte. Y para saber eso tenemos que hacer un análisis de cómo es la célula por dentro. Analizar su DNA, analizar si tiene o no organelos, etcétera, etcétera. Pero claro, así visualmente y como decían por ahí, en los libros siempre aparecen que las bacterias son así. Bien, otra pregunta, y ya que mencionamos a los virus anteriormente, ¿los virus están vivos o no están vivos? No, No, ¿por qué no? Sí. O sí, porque sí. Yo creo que están vivos porque tienen células. ¿Ya? ¿Por qué me dicen que no? Un virus como en sí no está vivo, sino que empieza como a cobrar vida cuando está dentro de alguna célula, cuando hospeda alguna célula, ahí comienza recién su actividad. Ya, buen argumento también. En general, bueno, siempre ha estado la pelea. Nunca se han decidido si el virus está vivo o no está vivo. Lo que, lo que en realidad se sabe es que el virus no está muerto. Partamos con eso, ¿no? Porque para estar muerto primero tuvo que estar vivo. Pero los virus, lo más aceptado es como que están en un estado de latencia. Como alguien me contestó ahí, un virus como que entre comillas está vivo, o mejor dicho, se activa cuando infecta una célula, ¿ya? Mientras tanto está latente. Tampoco es que sea inerte, pero tampoco es que esté muerto, si son unos bichos muy raros. Alguien me mencionó lo de la célula, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un virus que les había mencionado, este virus del ébola, y díganme ustedes, ¿esto les parece como si fuera una célula? Cualquier célula, por más rara que hayan visto alguna vez, no sé, una neurona, un espermatozoide que tiene unas formas medio extrañas, pero ¿esto les parece una célula? No. No. Y si bien yo les había dicho que los virus vienen en distintos tamaños, formas, lo que sea, hay algunos virus que sí son como más redondos, como el imaginario que tenemos todos, creo yo, de células con algo más parecido a esto. Pero los virus no tienen células, ¿ya? Los virus son o un montón de proteínas con algo de ácido nucleico adentro, o un montón de proteínas con una capa fina de lípido que parece una membrana, pero no lo es, con también ácido nucleico dentro. Pero no son células. Y por lo tanto, eso va en contra de lo que tenemos acá. La unidad fundamental de todo organismo vivo es una célula. Por lo tanto, cualquier cosa que esté viva está compuesta de células. Como el virus no está compuesto por células, el virus no está vivo, ¿ya? Eso que les estoy mencionando ahora es parte de la teoría celular que explica qué cosas están vivas y qué cosas no, así como muy a grandes rasgos. Quizás lo tengamos que revisar, no recuerdo, más adelante. Y ahí se establece qué cosas están vivas, como le digo, en función de la célula. Y los virus, como no tienen células, no están vivos. Otra cosa importante que también nos explica la teoría celular es que dentro de las células ocurren los procesos fisiológicos importantes o vitales, que sería el metabolismo. Y los virus tampoco tienen un metabolismo activo. Ya los virus cuando están
no infectando, cuando están en una superficie o lo que sea, están nomás, ni siquiera existen, están ahí, como que permanecen. Y una vez que pueden infectar una célula, lo que hacen es como hacerla su zombie, ¿cachai? Como que al interior de la célula empiezan a controlar todo y hacen de que la célula favorezca al virus finalmente, como que le roba el metabolismo. Entonces ahí se activan, como alguien me decía por ahí. Ya chicos, bien. Hoy en día, ¿bajo qué sistemas se organizan y se clasifican los seres vivos? ¿Quién sabe? Las imágenes que les pongo acá al lado son como un torpedo, de algo les podría servir. No son esto de los reinos, Tiene que o ver nada con que ver. eso, sí, sí tiene que ver con eso, pero esa clasificación por reinos es una clasificación antigua que hoy en día la verdad no se usa mucho. Ahora es por niveles, ¿o no? Así como lo que es célula, organismo y así. No, ese es un nivel de jerarquía, también es de organización, pero no de seres vivos así como de clasificación como tal, como aparece aquí. ¿Saben? ¿Será nivel trófico? No, tampoco. Esas son redes tróficas. Eso es de ecología. ¿Saben lo que es este círculo que tenemos acá? No. Tampoco es por poblaciones. Poblaciones también tienen que ver con eso de ecología, muy parecido a lo de las cadenas tróficas que me mencionaba. Esta imagen que tenemos aquí es un árbol filogenético, ¿ya? Que básicamente establece las relaciones entre organismos y sus parentescos en función de las secuencias genéticas o genómicas, si queremos. Genética es como un pedacito, genómica es como el todo, ¿ya? Si se dan cuenta, también aparecen algunos nombres que están, o uno al menos, como sería el reino fungi, o fungi. Lo que tenemos acá, claro, también tenemos un clúster o una agrupación que sería fungi, ¿ya? Que finalmente, como les digo, si tenemos que, ponte tú, el 80 y tanto por ciento de secuencia genética es similar, ya, todo se va acá para los fungos. Y con eso nosotros vemos las relaciones y podemos agrupar y organizar a los distintos seres vivos. Metazoa, que serían los animales, por ejemplo, ¿ya? Arqueas y bacterias, que serían organismos unicelulares muy antiguos, que sería como el reino protista que existía antes, ¿ya? Y así vamos a tener distintas y todas las organizaciones. Si se dan cuenta, aquí son kilos y kilos de rayas que hay, eh, y todas estas rayas representan a distintos organismos vivos. Así que son muchos. Eso sería entonces, chicos. ¿Qué diferencias existen entre células vegetales y células animales? ¿La célula animal no tiene pared celular? Ya, muy bien. En esta célula, que sería una célula animal, yo supongo que ya la reconocieron al tiro, no vemos una pared celular, mientras que en este otro lado vemos que sí, tiene una pared celular rígida. Thais me dice los organelos. ¿Cuáles organelos podrían ser? La vacuola, Ya, bien. ¿A qué te refieres con la vacuola? ¿Cuál tiene, cuál no? ¿O cuál tiene grande y cuál tiene chica? No sé. el que tiene vacuola es la vegetal. Perfecto. La célula vegetal tiene vacuola, pero la célula animal también tiene vacuola, pero tiene unas vacuolas y varias más chiquititas, que cumplen otras funciones, de hecho. Ahí también me dice que los cloroplastos, exacto. La célula vegetal tiene cloroplastos, los cuales no encontramos en la célula animal. ¿Qué más? Dijeron que el animal tiene centriolo. Eso no lo habían dicho, muy bien. En la célula animal nosotros encontramos estos centriolos o MTOC, centros organizadores de microtúbulos, los cuales no existen acá en la célula vegetal. Perfecto, eso en cuanto a los cloroplastos y en cuanto a la forma podría ser, o perdón, en cuanto a los organelos. En cuanto a la forma también, la pared, perfecto.
¿Qué otra cosa también encontramos de distinto, pero por ejemplo en cuanto a los procesos biológicos que hacen las células? En otras palabras, ¿qué tienen de especial los cloroplastos en la célula vegetal? Creo que la forma de obtener la energía, si no me equivoco, Ya, muy bien. Es la forma de obtener la energía. ¿Mediante qué proceso? ¿Cómo se llama? la fotosíntesis, si no me equivoco. Fotosíntesis. Eso, la fotosíntesis. Las células vegetales pueden hacer fotosíntesis por el hecho de tener cloroplastos. Las células animales no tienen cloroplastos, por ende, no hacen fotosíntesis. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual la célula animal obtiene energía? No es la glucólisis. Tiene que ver con la glucólisis. La glucólisis aporta energía, pero no es la más energética de todas. Es algo que ocurre en estas cosas que tenemos acá. Por la Los mitocondria. Eso. En la mitocondria, sí, pero ¿qué hace la mitocondria? ¿Obtiene energía de otros seres vivos? No. ¿Hace No. respiración ¿Sintetiza celular? proteína? No. Hace respiración Rayos. celular. No importa, eso lo vamos a ir viendo después a medida que avance el curso. Hace respiración celular y es la forma más eficiente que tiene una célula animal de obtener energía. ¿Ya? Si se dan cuenta, las células vegetales también tienen mitocondria, por lo tanto también hacen respiración celular. Hacen los dos procesos. ¿Ya? También podríamos caracterizarlas de otra forma las células animales y las células vegetales. En cuanto a su fisiología, también son distintas. La forma de hacer el transporte va a ser relativamente distinta. Las funciones de los organelos, en particular de la vacuola, es bastante distinta entre las pequeñas vacuolas que encontramos en las células animales y la gigante que tenemos acá en la célula vegetal. Las condiciones homeostáticas también son distintas. Y así podemos hacer una caracterización más a fondo, pero en realidad no vale la pena. Con lo que hemos conversado hasta ahora, basta. Ahí no alcanzo a leer. Dice, ¿qué son, perdón, los organelos y cuáles organelos ustedes conocen? Lo primero, ¿qué son los organelos? Eh, Creo que ¿Estructuras? son como estructuras especializadas y delimitadas dentro de la célula. Perfecto, los dos se complementaron, súper bien. Son estructuras subcelulares, bien. Están delimitadas también, súper. Y cumplen funciones bastante específicas, perfecto. ¿Qué organelos conocen? Ustedes ya me dijeron que los cloroplastos, por ejemplo, me decía País, y además ya dijimos que los cloroplastos se encargan de hacer fotosíntesis, por ejemplo. Conversábamos también que las mitocondrias hacen respiración celular. Bien. ¿Qué otros organelos conocen o qué otros organelos ven ahí en esa célula animal? Los ribosomas. Bien. ¿Dónde encuentran los ribosomas? ¿En qué número? Ay, no sé. ¿No es el número 12? No, yo creo que ese es como un lisosoma o algo así, porque es como muy grande. Pero yo creo que el ribosoma es este que está aquí, y además los ribosomas los encontramos en el retículo endoplasmático rugoso, que está acá. Esas pelotas que están ahí pegadas son ribosomas, y además también vamos a encontrar ribosomas libres en el citoplasma. ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen los ribosomas? ¿Estos sí son los que sintetizan proteínas o no? Sí, exacto. Ahí sí. Sintetizan proteínas, y sea cual sea, el que está pegado aquí en el ribosoma, perdón, en el retículo, como los que están libres, hacen lo mismo. Sintetizan proteínas. Por interno me dicen los lisosomas. Perfecto, los lisosomas podrían ser, creo yo, el 12 o el 10 son los lisosomas, ¿ya? Uno de esos dos es lisosoma y el otro es peroxisoma. ¿Qué hacen los lisosomas?
No, no son reservas de enzimas. La digestión celular. Sí, los lisosomas son como un basurero. Todas las cosas que necesitan ser degradadas probablemente van a pasar por el lisosoma. Proteínas, desechos de celular, todo ese tipo de cosas van a pasar por ahí para que no se vuelva un desecho tóxico dentro de la célula o se empiece a volver loco y todo el cuento. En cuanto a reserva de enzimas, mira, se supone que los lisosomas o algunas proteínas pueden como quedar en stand-by dentro de los lisosomas, pero no estoy muy seguro si eran los lisosomas o en las vacuolas chiquititas estas que tienen la célula. ¿Ya? Ahí me estoy confundiendo un poco. ¿Qué otro organelo ven por aquí? El núcleo. Bien, ¿qué hace ese? Ujú. Contiene el ADN. Bien, ¿y qué hace con el ADN? Hartas cosas. En primer lugar, dentro del núcleo ocurre la replicación del DNA y también ocurre la síntesis de RNA mensajero, o sea, la transcripción. Sí, la transcripción. Además, el núcleo es súper importante para evitar de que entren enzimas y se vayan a comer el DNA o se vaya a romper por condiciones que son distintas a las que están adentro del núcleo. Súper importante porque se tiene que mantener una integridad genómica para que no ocurran mutaciones y todo ese cuento. ¿Ya? Bien, existen otros organelos, obviamente. Aquí yo creo que incluso podríamos mencionar algunos que no están, pero para seguir, acá tenemos el retículo endoplasmático liso, cuya función es de la biogénesis de lípidos, de algunos lípidos, también algo de la algo con la no, no era la glicólisis, con glicolización, eso, de algunos residuos. Acá tenemos el aparato de Golgi, que ocurre todo el procesamiento post-traduccional de proteínas y el exporte también de estas. O sea, si tenía una proteína y le queréis pegar un pedazo eh, de azúcar, por ejemplo, tiene que pasar por el Golgi. Si necesitas que tu proteína salga de la célula, tiene que pasar por el Golgi. O si se tiene que ir a la membrana, también tiene que pasar por ahí. Hablamos de los lisosomas, peroxisomas, los MTOC también los mencionamos anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, chicos. Tenemos acá cuáles son las funciones de las proteínas. Acá las funciones de las proteínas son variadas. Nosotros podríamos estar hablando 1 hora y media si queremos sobre funciones de proteínas. Así que lo que se vayan acordando. Determinan la forma de la célula. Perfecto. Dentro de la célula hay algo que se llama citoesqueleto, que es una red de un montón de proteínas, de distintas proteínas, cada una con sus funciones y todo el cuento, que le dan la forma a la célula. También determinan el cambio de forma que pueden tener e incluso la movilidad de algunas células. Perfecto. Eso sería una función como más estructural. Perfecto. ¿Qué otra función? ¿Son catalizadoras o no? Perfecto. La catálisis enzimática. Todas las enzimas son proteínas y eso permite que las distintas reacciones bioquímicas que ocurren al interior de una célula se puedan llevar a cabo. Y eso está dado solamente por las proteínas. Nadie más puede hacer eso. ¿Qué más? También ayudan como a regular la homeostasis, algo así. Exacto. En general, las proteínas van a regular la homeostasis de distintas formas. Las mismas enzimas lo pueden hacer, regulan el pH, regulan las concentraciones, la molaridad, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué más? Piensen ustedes en qué lugares se encuentran proteínas y ahí con eso podrían ustedes más o menos cachar qué es lo que pueden estar haciendo. También es cuando entran como agentes extraños al cuerpo o no, está como que ayudan en la defensa. Perfecto.
Sí. Tienen una función defensiva, como dices tú, en las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Estas son proteínas que son capaces de reconocer patógenos y, bueno, se llama que los marcan para que vengan otras células y se los coman, los macrófagos, por ejemplo. Así que bien, funciones defensivas. Permiten mantener la célula, me dicen, perfecto, sí. Más que nada, como lo decíamos anteriormente, con la función de, ¿cómo lo dije? Bueno, pero con el citoesqueleto dirigen procesos vitales, también eso es súper importante y no me quiero meter mucho en ese tema porque e irse bastante a la profunda en biología molecular con eso, así que no quiero meterme ahí, pero sí tienes razón. Última línea de reserva energética también. Cualquier cosa que tenga la célula que le pueda servir para hacer comida, la célula la va a hacer comida, eventualmente, ¿ya? Hay niveles, claramente. Por ejemplo, los carbohidratos nos dan energía inmediatamente. Los lípidos nos sirven de energía de reserva inmediata. Las proteínas también se pueden llegar a usar como fuente de energía y como dices tú, de última línea, o sea, cuando ya la célula se está muriendo y no cacha qué más hacer, de dónde sacar energía, puede degradar proteínas. También es cierto. Otra función que me extraña que no hayan dicho porque la vimos al principio es la del transporte. Podemos decir que hay proteínas en la membrana plasmática que sirven para el transporte de un lado a otro de la célula, si lo queremos ver así en nivel celular chiquitito, pero también transporte a través de todo el torrente sanguíneo, por ejemplo. Tenemos la hemoglobina, por ejemplo, que transporta oxígeno por todos lados, o la albúmina, que transporta una serie de cosas por todos lados también. Y otra que también es súper, súper importante, es una función comunicativa. Muchas hormonas y otros agentes de comunicación, como pueden ser las citoquinas, las quimoquinas, etcétera, etcétera, tienen carácter proteico. Y con eso, una célula que secrete hormonas puede comunicarle a una célula que esté completamente alejada de ella algún proceso fisiológico, dar, entre comillas, órdenes, eh, o puede estar muy lejos o puede estar al lado, dependiendo de cómo sea la función hormonal que tenga, y así. Las proteínas son sumamente variadas y tienen un montón de funciones, pero si bien las vamos a conversar un poco ahora este semestre, también eso es materia más que nada de bioquímica, irse en la profunda con las proteínas. La última pregunta de estas, ¿qué son los los ácidos nucleicos? Creo que es la última, sí. ¿Qué son los ácidos nucleicos? ¿Cómo están formados? ¿Y cuáles son sus funciones? Son las portadoras de información genética. Perfecto, son portadores de información genética. Esa sería como su función. En general, los ácidos nucleicos, sea cual sea, tienen información genética, información hereditaria, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿qué son? Así como estructuralmente, químicamente. Nucleótidos. Bien, son polímeros de nucleótidos. O sea, son unas cosas grandes de muchos nucleótidos pegados unos con otros. Pensemos en una cadena donde cada eslabón sería un nucleótido y finalmente la cadena completa sería el polímero, ¿ya? Son macromoléculas de importancia biológica, o sea, como las otras macromoléculas que vimos al principio, que vamos a ver también en la siguiente diapositiva, ¿ya? ¿Cómo están formados? Ya también me dijiste, por nucleótidos, un montón de nucleótidos, y sus funciones van a ser de información, finalmente. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que son los que están ahí en las imágenes? La adenina, la timina, guanina. ¿Eso? Esos son las bases nitrogenadas. Pero ¿cuáles son los ácidos nucleicos? Existen dos tipos. La Los desoxirribosa. ribonucleicos y desoxirribonucleicos. Eso sí, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Aquí tenemos el ADN y aquí tenemos el ARN. Ambos cumplen funciones de información, pero en distintos niveles. El ADN contiene la información y el ARN transmite la información. En el caso de los humanos o de los mamíferos.
o de casi todas las cosas que son, en realidad sí, de todas las cosas que son eucariontes. En el caso de los virus, por ejemplo, hay virus que no tienen ADN, hay virus que directamente tienen ARN, y así. Pero en general, como digo, los ácidos nucleicos cumplen con esta función de tener de alguna forma o transportar de alguna forma la información, ¿ya? Obviamente después vamos a nosotros irnos más en el detalle de describir cómo es el ADN, cómo se transforma en ARN, etcétera, etcétera. Y lo último que nos queda, vamos a hacer una muy breve introducción de lo que vamos a ver mañana a esta misma hora, que es la parte más básica de nuestro curso. Chicos, les vuelvo a insistir, por favor, si es que tienen sus programas o si es que se los pueden conseguir para yo echarle una revisada y empezar a planificar con eso en mano, sería súper bacán. Me los mandan ahí por interno o los suben al mismo grupo, como sea. Vamos a tener entonces estas macromoléculas, ¿ya? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué tienen en común todas estas? Que son polímeros, tal como los describimos anteriormente, o sea, son un montón de subunidades que están pegadas unas con las otras. Estas subunidades pueden ser todas exactamente iguales, pueden ser todas distintas, pueden ser algunas iguales, algunas distintas, da lo mismo, pero son un montón de subunidades. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, la subunidad más básica se va a llamar monosacárido, ¿ya? O sea, un carbohidrato o un hidrato de carbono o un glúcido, que es lo mismo, va a ser un montón de monosacáridos pegados unos con el otro. En el caso de los lípidos es un poco más especial. No todos los lípidos, o en realidad los lípidos no polimerizan como tal, sino que vamos a tener algunos ácidos grasos pegados unos con otros para formar un triglicérido, por ejemplo, pero no es mucho más allá que eso. Las proteínas van a ser una serie de aminoácidos que están unidos entre sí y que estos además van a empezar a obtener una forma tridimensional. Esa forma es sumamente importante porque la forma de una proteína determina su función, ¿ya? Y por último, los ácidos nucleicos van a ser un polímero de nucleótidos, donde cada uno de estos nucleótidos contiene la información de genética, ¿ya? Y en particular, donde tenemos mayor información es acá en la base nitrogenada, que es lo que me habían mencionado de esto de adenina, guanina, citosina y timina en el caso del DNA, o uracilo en el caso del RNA. Ahí es donde realmente nosotros encontramos la información. Y van a haber algunas enzimas que pueden leer, entre comillas, estas letras, esta A de adenina, G de guanina, etcétera, etcétera, y poder transformarlo a, finalmente, una proteína, ¿ya? ¿Qué otra cosa tienen en común todas estas cosas? Es que tienen una importancia biológica grande. Todas estas van a ser componentes de las células y de cualquier cosa que componga algo que está vivo, ¿ya? Lo podemos ver desde un punto de vista químico también. Todos comparten el mismo esqueleto básico químico. Todas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Algunos tienen algunos extras. Por ejemplo, los ácidos nucleicos acá tienen nitrógeno, ¿ya? También tienen fósforo. En el caso de las proteínas también vamos a encontrar nitrógeno y en algunos casos incluso vamos a encontrar azufre. En el caso de los lípidos también podemos encontrar fósforo y también azufre, y así sucesivamente. Pero lo básico es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y eso es lo básico, como les digo, para que haya vida finalmente y se compongan en función de estos elementos químicos. Para mañana vamos a ir adentrándonos más un poco en esto, vamos a ir caracterizándolos, hablando ya de de cosas más específicas de cada uno de ellos, y eso en general, chicos. Sí, eso es todo. ¿Alguna duda que tengan? Perfecto. Entonces, como les decía, yo cuando terminemos acá voy a subir el material, les voy a enviar el link en caso de que necesiten descargarlo o para algunos de sus compañeros que no haya venido, y les pido, les vuelvo a insistir, si es que tienen el programa, por favor que me lo envíen, ¿ya? Sea si se lo subieron ya a la plataforma al Cibeduc o si es que se lo pueden conseguir o ya se lo han conseguido con sus compañeros mayores. Eso entonces, chicos, quedamos hasta acá y mañana recuerden a la misma hora. Lo mismo que hoy, unos 5 minutitos antes yo les envío el link para que entren a Zoom
Esperamos 5 minutos más, a las 4, perdón, con 5 minutos, por si hay alguno que está un poco más atrasado, se le pegó el PC, lo que sea. Y ahí empezamos. Eso sería entonces, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Chao. Chao.